He reiterado mucho. Que el ¿sí? ejército a los cuarteles. Mucho, no. Sí. No. Y te invito a que lo pruebes. O sea, nunca he dicho eso. Nunca he dicho que Nunca he dicho eso. Me lo vas a encontrar a lo mejor en un... No lo vas a encontrar. Nunca lo he dicho. No. ¿Seguro? ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque no. Yo soy muy cuidadoso de mis palabras. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Yo sé que muchos de ustedes andan al pendiente del Tren Maya, pero creo que es más importante que hablemos del Plan Nacional de Paz y Seguridad, porque sí, mucha gasolina y paseos por la Riviera, pero eso no nos va a servir de un carajo si vamos a tener que seguir identificando cuerpos de fosas o trailers. El santo patrono de la consulta popular y la sabiduría del pueblo sabe muy bien que está apostando su legado en este proyecto de seguridad y le tiene que salir chingón si no quiere perder lo que más anhela en la vida. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Este plan consta de 8 puntos básicos con los cuales supuestamente volverá a brillar el sol, todas las quesadillas llevarán queso, viviremos en paz entre seres humanos y dibujos animados y en una de esas hasta recuperamos la seguridad en el país. 1. Erradicación de la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Garantizar empleo, educación, bienestar y salud. 3. Pleno respeto y promoción a los derechos humanos. 4. Regeneración ética de la sociedad, lo que sea que eso signifique. 5. Reformular el combate a las drogas. 6. Emprender la construcción de la paz. 7. Recuperación y dignificación. Y 8. Plan de seguridad pública. Que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Ni las Maruchan tienen pasos tan sencillos como los que el máximo defensor de las benditas redes sociales nos ha traído para regresar la paz a México, o como se le conoce desde hace 12 años, la purga. Pero, ¿el plan es perfecto? No. Pero en este mundo no existe la perfección, a excepción, claro, de la diosa que camina entre los mortales de Fox Sports. Pero si algo caracteriza a este plan de pacificación es que cual chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Porque mientras aseguran esto, Una y mil veces hemos repetido en las plazas públicas del país que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego. también insisten en esto. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas. Pero antes de que me llamen chairo o chayotero, simplemente porque así ya lo decidieron, veamos cuáles son las diferentes partes de este proyecto de seguridad más confuso que la letra de payaso de rodeo. Es entender que la razón por la cual estamos sumergidos en este problema es porque creamos un modelo de desarrollo económico que simplemente no le dio resultados a la gran mayoría de las personas y que convirtió al crimen en una puerta de salida digna para personas que no tienen un acceso al mercado laboral. ¡Aguado! Dijo el perro. Bueno, no solo lo estoy usando como para ilustrar mi punto. Estás muy gordo, Chester. Maldita sea. El plan de pacificación no es el proyecto para convertir esto en una sucursal de la lucha bolivariana, pero tampoco esperes que terminando cantemos al unísono alabaré. Sin embargo, un elemento muy importante y diferente a comparación de proyectos pasados es su diagnóstico. Es un documento que uno lee primero con mucho gusto, entre otras cosas porque hace mucho queríamos oír que el poder público en México dijera que hay una falla estructural relacionada con la marginación de millones y millones de las oportunidades y del desarrollo, y que eso forma parte de un tejido que genera riesgos, amenazas y violencia. A diferencia de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Pitágoras Peña Nieto, el documento reconoce que el origen del problema de seguridad es una cuestión social. No es tan fácil como que allá están los malos y nosotros los buenos les vamos a dar en la madre. Es como descubrir que tienes cáncer pulmonar
culpar a tus pulmones y no a tu adicción a tener un falo en el hocico. El documento reconoce que la pobreza, la falta de educación y la falta de oportunidades para alcanzar el bienestar han llevado a muchísimas personas a recurrir a la delincuencia e inclusive al crimen organizado, a pesar de lo mucho que eso puede indignar a Margarita. No criminalice la pobreza. Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo, pero no criminalizar. Los criminales del crimen organizado están llenos de dinero. Parece ser que por fin una administración va a ser consciente de que buenos o malos, todos necesitan chingarse un taco. El otro diagnóstico tampoco era un gran secreto. Primero, ya lo expliqué, es muy grave la situación. Eso sí. Sí, de inseguridad y de violencia. Segundo, es un desastre lo de las policías. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la Policía Federal, Estatal y Municipal protegen lo mismo que unas pezoneras. Para ser justos, es más seguro caminar sobre lava que al lado de una patrulla. Realmente el diagnóstico de seguridad es como descubrir que los youtubers contrajeron herpes. Eventualmente alguien se iba a dar cuenta. Lo valioso de la conclusión a la que llegan Durazo, Hertz Manero y el líder de multitudes en cuestión de seguridad es que no se tocan el corazón para reconocer que estamos de la chingada y que a nadie le ha preocupado mirar el origen de esta matanza que algunos prefieren llamar daño colateral. Hacerse cargo de que el país es una fábrica de marginados y que lo que hay que hacer es revertir ese proceso. Corrupción, pobreza y una estúpida guerra contra el narco terminaron aumentando la inseguridad y violencia en este país construido a base de tortillas y frijoles. Ahora, también es justo decir que este bonito diagnóstico viene igual de completo que un desayuno del DIF primero. Así como la pobreza orilla a las personas a enrolarse al crimen organizado, también hace lo mismo hacia la policía y el ejército, lo que quiere decir que si no todos, sí muchos elementos policíacos o militares no tienen el mínimo rastro de vocación, lo que significa que son corruptibles. El hermano del Mayo Zambada siguió declarando en el juicio contra el Chapo Guzmán. Dijo que desembolsaban más o menos $300,000 al mes para que las autoridades dejaran pasar a Estados Unidos los cargamentos de cocaína provenientes de Colombia. Señaló a la PGR, a militares, a policías de los 3 niveles de gobierno y hasta la Interpol. Es verdad, las policías son un desmadre de incapacidad y corrupción, pero creer que el ejército está conformado por miles y miles de Juan Escutia es más ingenuo que pensar que esto es una virgen, porque si volteamos tantito a nuestro pasado reciente, veremos que el ejército no es la flor más bella de nuestro jardín. Se descubrió que los militares no se habían defendido como se dijo en un principio. Por el contrario, lograron con engaños que quienes estaban en la bodega soltaran las armas para después asesinarlos. Y miren que no solo lo digo yo, pero bueno, igual ya le dieron su chayote. Se lo dije en el momento. El reclamo es al Estado, no a nosotros. El reclamo es al régimen. El reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas. El segundo elemento faltante en ese diagnóstico es el tráfico de armas. Según un reporte del Sistema Estadounidense de Rastreo de Armas de Fuego, de las más de 15,000 armas incautadas en México en 2014 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, 11,000 provienen de la Unión Americana, o sea, más del 70%. Antes de que los gringos se puedan meter toda la droga que México envía en fiestas, raves y el after party de los Grammy Awards, aquí ya nos andamos volando los sesos con todas las armas que Estados Unidos permite que llegue a los cárteles mexicanos, porque para las grandes corporaciones armamentistas de Estados Unidos es un gran negocio que en México se estén disparando con cuernos de chivos, rifles automáticos y hasta bazucas para que sus niños no se metan coca antes del brunch. Tal vez si Estados Unidos dejara que sus niños se drogaran más seguido, no se estarían disparando entre ellos. Bueno, como consejo, lo dejo ahí. Entonces, al no tener acciones diplomáticas y políticas públicas que detengan todo el arsenal de armas que Estados Unidos ofrece como si fuera menú de casa de Toño, tanto el ejército, la marina y la policía van a ir a la guerra contra el crimen organizado con resorteras y bolitas de papel. Ahora, ¿cuál es el plan? En política de drogas dice el presidente electo que es un tema de derechos
la posibilidad de decidir el uso de sustancias y que el Estado no tiene la autoridad para intervenir en esa esfera de derechos. Gran parte de este documento y del plan de pacificación en sí está basado en la idea de reconstruir el paradigma social, es decir, no solo buscar dejar de estar de la verga, sino también dejar de pensar que estamos de la verga. No solo es dejar a tu novio el tóxico, sino entender que no te extraña, solo tiene ganas de coger. Primero está la propuesta de despenalizar la producción, experimentación y consumo de marihuana. Y hagamos changuitos por su eventual regulación y comercialización. Realmente el consumo de drogas en México no es tan grande como para pensar que tenemos un problema de salud. De hecho, por cada actor de Televisa que terminó en Oceánica, tenemos miles y miles de personas con el hígado destrozado por chingarse botellitas de Tonayán. Hay más padres de familia hundidos en el alcoholismo que cocainómanos alcanzando el éxito en YouTube. Ups. Una de las grandes razones para legalizar el consumo de marihuana es para evitar que los grandes centros turísticos se atasquen de pequeños cárteles que subsisten de estarle vendiendo drogas a los extranjeros que vienen a México a pasarla chido. Pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo. Los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. O también para evitar que en las universidades se maten para controlar la plaza. Un tiroteo en el que murieron 2 presuntos narcomenudistas dentro de Ciudad Universitaria tiene en jaque a la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que por fin alguien entendió que nadie va a poder evitar que las personas se metan droga por cualquier orificio que su cuerpo le permita. Entonces, en vez de restringirlo y provocar que se forme una mafia patrocinado por los Spring Breakers o la Facultad de Filosofía y Letras, haces que ese dinero le caiga al gobierno. Afecta más la salud, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de ciertas drogas, y que al prohibirse ese tipo de drogas se desata más violencia. Pero el beneficio en este cambio de legislación no solo es económico, sino también cultural, porque estás generando la sensación de progreso. Otro punto que busca reducir la fuerza de los grupos criminales es la recuperación de las cárceles y los penales, aparte de poder reinsertar en la sociedad a los que salen de ellas. Porque entrar a la cárcel en México es como cogerte el Bester Gordillo. Podrás salir de ella, pero ella nunca jamás de... Muchos de los que ingresan a la cárcel en México por algún delito menor, después de 3 años se terminan graduando en la carrera de extorsión o el secuestro. Y todo esto porque al cumplir su condena se les cierra cualquier oportunidad de encontrar un empleo para reconstruir su vida. La primera frase que escuchamos: carta de antecedentes no penales. Con eso se te baja toda la intención de querer trabajar. Porque ¿cómo vas a sacar la carta de antecedentes no penales si acabas de salir de la cárcel? Así que si ya no te van a encarcelar por pendejadas como portar marihuana, y aún entrando a la cárcel no es el final de tu vida, tal vez, y solo tal vez, podamos recuperar un poquito de todo lo que hemos perdido. Pero de todo el plan de pacificación, lo que más me preocupa es lo poquito que nos duró la doctrina de abrazos y no balazos. Es sentar las bases para un proceso de militarización, es dotar de un marco legal a lo ilegal para justificar la actuación de soldados como policías, es darle un marco legal a la dictadura. Regístrenlo. Se ha comprobado que donde intervienen las fuerzas militares, aumenta la violencia. El punto 8 del Plan Nacional de Paz y Seguridad es probablemente el más preocupante, polémico y especialmente contradictorio, porque el mismo punto empieza especificando que el Ejército y la Marina se han desgastado porque han sido utilizados para acciones represivas y acciones de combate contra el crimen organizado que son ajenas a sus funciones. Los soldados no han sido entrenados para prevenir o investigar delitos, lo cual ha llevado a violaciones de derechos humanos y atropellos a la población. Y unos párrafos más abajo, es necesario seguir disponiendo de las fuerzas castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, con especial cuidado a la observancia de los derechos humanos, la integridad y patrimonio de las personas.
Es decir, el ejército y la marina no están entrenados para combatir el delito, tampoco están entrenados para respetar los derechos humanos, pero lo van a aprender antes de que termine el recreo. Es como decir que un león lleva años comiéndose cristianos, pero ahora en vez de alejarlo de las personas, lo van a volver vegano y gluten free. El ejército está hecho para combatir, para acabar, para aniquilar al enemigo, porque su principal función es proteger al país de cualquier amenaza externa. Ellos mismos no saben qué chingados están haciendo en las calles. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. El entrenamiento militar no tiene el mínimo interés de conseguir arrestos, porque ellos no conocen la palabra imputados y se les botan los pedos a carcajadas cuando escuchan la frase debido proceso. La estrategia de seguridad pública del plan de pacificación es utilizar elementos de la policía militar, elementos de la policía naval, elementos de la policía federal y nuevos reclutas para conformar una Guardia Nacional. Y tengamos, entre otras cosas, elementos suficientes que no tenemos, ¿sí?, para garantizar la seguridad de los mexicanos. Todos ellos entrenados en acciones de combate, pero concientizados en el respeto a los derechos humanos. Obviamente el plan de pacificación tiene una estrategia para evitar que personas que hayan sido entrenadas para la Guardia Nacional no terminen enrolados como sicarios. ¿Verdad? Cuando creas estos cuerpos especiales, estás sembrando semillas de algo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y en este país somos expertos de crear estos grandes soldados que después se van quién sabe dónde están y quién sabe en manos de quién terminan. Pero ¿por qué ahora los morenistas se tienen que estar contradiciendo? Habrá que usar los mecanismos primero de vinculación con los 3 niveles de gobierno y el ejército habrá de irse planeando su retiro propiamente, fortaleciendo las policías municipales y si no empezamos con el retiro o con la visión de retirar al ejército, difícilmente vamos a empezar a fortalecer el trabajo de las policías municipales. Porque es comprobable que cuando una estrategia de seguridad pública está basada en soltar balazos y putazos, lo único que provoca es que sicarios y traficantes se preparen para soltar balazos más grandes y putazos más fuertes. 10 años, 210,000 asesinatos, seres humanos, 1 millón de víctimas de la violencia. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, a enfrentar la violencia con la violencia. Pero, ¿por qué López Obrador no quiere mejorar las policías estatales y municipales? Que el presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, comandante supremo, no delegue este asunto a la secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, que asuma su responsabilidad. ¿Por qué insisten en encomendarle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas? ¿Qué supo para tomar esta decisión de crear un cuerpo militar? Porque aunque se llame civil, va a ser militar, que dependa de un mando militar, que a su vez dependa del secretario de la Defensa Nacional y que a su vez va a depender de usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Porque para bien o para mal, Andrés Manuel no confía en nadie más que en sí mismo. El Plan Nacional de Paz y Seguridad viene con una solicitud para modificar la Constitución y permitir que las Fuerzas Armadas puedan participar en seguridad pública aún en tiempos de paz. Pero la subordinación de la autoridad civil al militar viola la Constitución en este momento. Sí, pero por eso, de manera muy transparente, sin simulación, estoy planteándolo. Lo que estoy planteando es una reforma constitucional. Esto quiere decir que los mandos civiles le van a tener que reportar a los mandos militares y estos directamente al comandante supremo del pueblo armado. Lo que está pidiendo es entregarle superpoderes al Ejecutivo para que sea él mismo el que decida la estrategia de seguridad en todo el país. Esto es un pedo porque le quita la posibilidad y la responsabilidad a los gobernadores de proveer de seguridad y justicia a los pobladores, algo establecido en el Pacto Federal.
escrito en ese pinche pedazo de servilleta llamado la Constitución. Y mamá Coco sabe que es tan peligroso entregarle tanto poder al presidente en cuestión de seguridad pública que en vez de candados legales nos ofreció su palabra. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, es ¿sí? el presidente de la República. Eso sí. Y yo nunca voy a dar la orden de que el ejército reprima al pueblo de México. Ay, qué tranquilidad me da saber que estamos hablando de alguien que no cambia sus convicciones. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. Y ok, como muchos de ustedes, yo le puedo creer. Pero ¿qué va a pasar cuando en 6 años ya no esté él? Yo, como muchas otras personas, no compartimos con esta estrategia de seguridad del nuevo gobierno. Pero también debemos de entender que en muchas partes del país la realidad le da 3 vueltas al deber ser. Yo creo que hay muchos lugares en este país en donde no nos podemos dar el privilegio de esperar a que se reformen a las policías. Y es justo por todo lo que ya les dije que creo que López Obrador está apostando su legado y credibilidad en la idea de que este plan puede evitar que sigamos produciendo muertos, fosas clandestinas y desapariciones forzadas. Y tal vez por eso merezca el beneficio de la duda. Pero si no lo logra, México habrá perdido 6 años, miles de familias a sus seres queridos y López Obrador su única oportunidad y más grande anhelo de formar parte de las páginas doradas de la historia de México. No quiero pasar a la historia como Calderón, no quiero pasar a la historia como Peña Nieto, quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco I. Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río. En ese sentido, sí soy legítimamente ambicioso. ¿Sabes qué me importa? Me importa la nación y me importa la historia.